¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos entre manos algo increíble, de verdad. Vamos a desenterrar lo que me gusta llamar una obra maestra oculta de la historia bíblica. Muchas veces vemos ciertos eventos de la Biblia como si fueran historias totalmente separadas, ¿verdad? Como piezas de rompecabezas de diferentes cajas. Bueno, hoy vamos a ver cómo en realidad forman parte de un solo tejido, un tejido continuo y absolutamente fascinante. Imagínense esto por un momento. ¿Qué pasaría si se hubiera olvidado una pieza verdaderamente crucial de la historia cristiana? No estamos hablando de un pequeño detalle histórico sin importancia, no. Hablamos de un hilo teológico perdido que, si lo logramos recuperar, literalmente cambia por completo la forma en que los creyentes modernos entienden las raíces de su fe. Así que entremos de lleno en nuestra primera sección, el día que la iglesia olvidó. A ver, empecemos por definir qué es Shavuot. Básicamente es el día 50 después de la Pascua, o Pesaj. En la memoria histórica de Israel, este es el día exacto en que el monte Sinaí tembló, descendió fuego, y una voz divina habló, atención a esto, en 70 idiomas. Es el día en que un grupo de personas que acababan de escapar de la esclavitud fueron convocadas para convertirse en toda una nación con propósito. Ahora, el hecho de que muchas congregaciones en la actualidad no tengan este día en el radar no es para apuntar dedos ni culpar a nadie. Más bien, es un diagnóstico súper interesante de cómo la memoria histórica se va transformando con los años. Y eso nos lleva directo a nuestra segunda sección, cómo exactamente se cortó este hilo. Porque claro, esta separación del calendario original no fue un accidente que pasó de la noche a la mañana, fue un proceso muy gradual. Fíjense en esto. Ya a finales del siglo II se sentía cierta presión en las comunidades para separar las celebraciones. Luego, damos un salto al año 325 después de Cristo y el emperador Constantino emite un decreto oficial en el Concilio de Nicea. Y ya para el siglo VIII vemos cómo se empiezan a absorber símbolos culturales de otros lados, como la diosa sajona Eostre en primavera. Fue como si poco a poco alguien fuera dando pinceladas sobre el lienzo original hasta cubrirlo por completo. De hecho, escuchen esta cita del emperador Constantino en el año 325, porque nos da muchísima claridad. Él escribió: «Sería indigno que los cristianos siguieran la costumbre de los judíos, quienes han manchado sus manos con un crimen nefando». O sea, palabras bastante fuertes. Esto nos muestra que la separación no fue solo un cambio litúrgico, fue una decisión deliberadamente política, construida sobre el rechazo. Justo en ese momento fue cuando el hilo se cortó de tajo. Y para ponerlo en perspectiva, miren esta comparación. Literalmente cambiamos un calendario de la revelación que estaba marcado por las fiestas bíblicas o Moedim por un calendario de la cultura. De pronto el 25 de diciembre coincidía con la fiesta romana del Sol Invicto, o teníamos tradiciones de Ostre en lugar de la Pascua original. Y a ver, no tiene nada de malo que las culturas interactúen. Eso pasa siempre en la historia de la humanidad. Pero lo que realmente impacta aquí es cómo el ritmo bíblico original fue reemplazado silenciosamente, casi sin darnos cuenta. Bueno, pasemos a la sección 3, que honestamente es una de mis favoritas, el Sinaí y Pentecostés en paralelo. Piénsenlo bien, hay una ironía gigantesca en el famoso relato de Hechos capítulo 2. Siempre solemos imaginarnos a los discípulos en una reunión cualquiera, pero no. Lucas, al escribir en griego, usó la palabra Pentecostés, que simplemente significa 50. Los discípulos no estaban inaugurando una festividad nueva de la nada. Estaban observando fielmente la antigua fiesta de Shavuot. El fuego milagroso no cayó del cielo un día cualquiera por casualidad. Cayó exactamente sobre un pueblo que estaba guardando obedientemente el ritmo del tiempo sagrado. Y el contraste entre estos dos eventos de verdad te deja sin palabras. De un lado tenemos el Sinaí, hay fuego, hay viento, y la voz de Dios entrega la Torá de forma externa, escrita en duras tablas de piedra. Del otro lado, en Hechos 2, otra vez hay fuego, otra vez un viento recio, pero esta vez la Torá se graba internamente, directo en los corazones humanos. Es una locura. No son dos historias distintas que casualmente se parecen, son el mismo movimiento divino, ocurriendo al mismo ritmo, pero a un nivel mucho más profundo. Y ojo que esto ya estaba anunciado, no fue una casualidad poética. Miren lo que dijo el profeta Jeremías siglos antes. «Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón». Cuando entendemos que los discípulos estaban celebrando Shavuot, nos damos cuenta de que el descenso del Espíritu en Hechos 2 no es un milagro aislado, es el cumplimiento literal y exacto de esta promesa hermosísima. Esto nos lleva a la sección 4, la cuenta del Homer. Vamos a ver cómo funciona esto en el tiempo. 50. Ese es el número clave de todo este asunto. Hay exactamente 50 días entre la Pascua y Shavuot. A todo este periodo se le conoce en la tradición como la cuenta del Homer. Y no es solo contar días por contar,
Es un puente de tiempo que mantiene toda esta historia unida para que no se pierda el sentido. Funciona como un proceso de 3 pasos. Paso 1, la Pascua, que representa la libertad de Egipto. Pero salir es solo el comienzo. Paso 2, la cuenta de 49 días, un tiempo diseñado específicamente para afinar el corazón por dentro, para prepararse. Y finalmente, el paso 3, Shavuot, el momento en el que llegan al Sinaí, no solo como gente libre, sino como un pueblo convocado para un pacto sagrado. Comprender este viaje le da una profundidad tremenda a la fe moderna. Porque, piénsenlo de esta manera. Sin Shavuot, el éxodo es solo un escape espectacular. Es simplemente gente huyendo de la esclavitud. Pero con Shavuot, esa libertad encuentra su propósito y se convierte en una vocación divina. Cuando olvidamos esta conexión de 50 días, nos quedamos con eventos increíbles, ¿sí? Pero aislados de la gran historia que les daba sentido. Llegamos así a nuestra última parte, la sección 5, conocer el árbol entero. La verdad es que, a lo largo de la historia, muchos han intuido que había algo oculto bajo las capas de tradición. Durante la Reforma del siglo XVI, se hizo un gran esfuerzo por volver a los textos hebreos. Luego vimos a Calvino estructurando Ginebra basándose en la Torá, e incluso los puritanos llegaron a debatir si debían volver a observar el sábado. Todos ellos, instintivamente, sentían que faltaba una raíz original y trataron de apuntar su brújula de regreso a esa fuente. Al final del día, recuperar estas raíces no se trata de adoptar tradiciones de forma forzada ni de tener nostalgia por el pasado. Se trata de transformar notas que suenan aisladas en una sinfonía perfecta. Es la diferencia entre escuchar unas cuantas notas sueltas de un piano y, de pronto, escuchar a toda la orquesta tocando una obra maestra unificada y majestuosa. Así que quiero dejarlos con esta pregunta que realmente da vueltas en la cabeza. Si fue verdaderamente este antiguo calendario bíblico el que preparó el escenario y el momento exacto para el fuego de Hechos 2, entonces, ¿qué pasaría si en lugar de conformarnos con solo celebrar el fruto, decidiéramos volver a conocer el árbol entero? Es una invitación profunda a seguir explorando estas raíces antiguas, porque honestamente, lo cambian todo. Nos vemos en el próximo análisis.